Vamos a orar para poner tiempo en la mano del Señor y que sea el Señor que hable en este día. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, de poder alabar y bendecir tu nombre, Señor, por la libertad que tenemos en este lugar, de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vamos a decir en este día. Te pedimos que sea realmente tu Espíritu Santo el que hable, Señor, que nosotros solamente seamos el canal a través del cual tú hables, pero que seas tú, mi Dios, el que lleve la palabra a cada lugar, Señor. Te pedimos que cada vida de aquellos que estamos en este lugar, Señor, seamos tocados por ti. Y que, Padre, aquel que ha venido con carga, con necesidades, Señor, también pueda, Señor, en el nombre de Jesús, poder ser animado por ti, Señor, pueda ser ministrado por ti, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias. Te pedimos por la predicación también, Señor, el culto allá en Pleasantville, Señor. En este momento ya está el culto. Te pedimos que tú bendigas, Señor, al hermano Wesley, Señor, al hermano Efraín, que va a estar predicando hoy allá. Bendice al hermano Javier también allá, Señor, en Nicaragua, que está compartiendo tu palabra. Hermano Alexander allá en Cuba, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder celebrar tu nombre y poder ministrar, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas impresionantes que la palabra nos habla y uno de los temas que a mí me apasiona realmente y que es el corazón, el centro de todo, es el llamado que Dios nos ha hecho. En realidad, una de las cosas que a veces como personas, como cristianos, nos confunde a veces, y a veces he visto listas de personas que han tratado de definir qué es lo que es un discípulo, qué es lo que es un cristiano. Y hay personas que dicen que un cristiano es una persona que, bueno, cree en Cristo, pero que realmente no es tan comprometido con las cosas de Dios, va de vez en cuando a la iglesia, da más o menos cuando quiere dar, y una persona que sirve también cuando se acuerda de servir. Y definen al discípulo como una persona, bueno, que es comprometido, que es una persona que sirve, una persona que en todo momento está con una relación personal con Dios. Pero realmente cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el término cristiano se usó de una manera, por decirlo así, despectiva para aquellas personas que creían en Cristo. Es decir, como que eran una imitación de Cristo, pero realmente en la Biblia nunca al seguidor de Cristo se le llama cristiano. Siempre se le llama discípulo. Y es impresionante porque la palabra nos dice que discípulo es uno que aprende de otro. Es una persona que aprende la enseñanza de alguien más y decide realmente que esa enseñanza va a lo que va a definir su vida. También nos dicen que un discípulo es un imitador de su maestro o líder. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, un discípulo es uno que imita a su maestro, es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida. No aprende solamente la teoría, sino que también lo lleva a la práctica. También dicen que un discípulo es un aprendiz, uno que constantemente aprende de su maestro, es uno que es llamado por el maestro para ser su seguidor. Todo discípulo de Cristo ha sido llamado por Cristo. Es un privilegio seguir a Jesús. El Señor nos dijo allí en Juan capítulo 15, versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. O sea, si usted es un discípulo, es una persona que ha sido llamada por Dios para tener esa relación personal con Él. También los discípulos son no solamente llamados a aprender, sino que también a practicar y a compartir lo que han aprendido. Cuando usted va a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 28, perdón, versículo 19, la orden en Mateo, yo creo que se ha desvirtuado, se ha cambiado, se ha transversado, porque hay gente que piensa que el llamado en Mateo es evangelizar. Pero si usted va al texto, Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos. Realmente el texto no dice ir, el texto lo que dice es vayan. Donde usted vaya en el día a día, hagan discípulos. Esa es la orden de Jesús, que hagamos discípulos. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos discípulos ha hecho usted en su vida cristiana? Porque esa es la orden. Jesús no nos ha llamado a cantarle, no nos ha llamado a hacer servicio en la iglesia, son cosas importantes, pero el llamado de Jesús para la iglesia es hacer discípulos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos hemos hecho nosotros? Porque ese era el llamado de Jesús.
Jesús nos llamó realmente a hacer otro tipo de cosas. No nos llamó a construir templos. No nos llamó a hacer grupos de alabanza. No nos llamó a establecer seminarios. Todo eso es importante, pero realmente el llamado de Jesús en Mateo 28 fue el de hacer discípulos. Y tenemos que hacerlo donde vayamos, donde nos movamos. Entonces alguien decía que el discipulado consiste en algo más que llegar a saber lo que sabe el maestro. Es llegar a ser como el maestro. Es decir, a imitar las cosas que hace Jesús. Cómo Jesús habla, cómo Jesús vive, cómo Jesús ve la vida, cómo Jesús quiere que realmente tengamos la relación con Dios. Así que el énfasis central de Mateo 28, 19 es el de hacer discípulos. Pero para obedecer ese mandato, yo tengo que ser discípulo. Yo no puedo hacer discípulos si yo no soy discípulo. Yo no puedo realmente comprometer a otras personas con Cristo si yo realmente no estoy comprometido con Él. Y Jesús dice en este pasaje, Mateo 28, que tenemos que enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Esa es la orden. Que ustedes tenemos que enseñarle a otras personas lo que he aprendido y lo que yo estoy obedeciendo. Entonces, eso me compromete a vivir una vida, a entender que la meta de mi vida cristiana es el hacer discípulos. Y recuérdese que hay por lo menos tres cosas que como iglesia creemos. Tres cosas que son la base, el fundamento de mi relación con Dios, que es el compromiso, la lealtad y la pasión. Toda relación con Cristo debe basarse en un compromiso completo con Él, el ser leal, fiel a Él y también tener pasión por las cosas de Dios. Entonces recuérdese que en ese sentido un discípulo no nace, sino que un discípulo se hace. Entonces mucha gente piensa que a veces el cristiano va a creer en Cristo y que de alguna manera sobrenatural va a crecer hasta llegar a ser una persona comprometida con Cristo, pero no, hermano. Tenemos que enseñarle nosotros, tenemos que formarlo. Fíjense que ahora que estamos en esta aventura de apertura de iglesias, realmente nuestra meta es esa, que Dios nos permite encontrar a una persona en cada iglesia que se va abriendo y esa persona formarla. O sea, no es que sea pastor ya la persona, pero si tiene el llamado, mi función como pastor es formarlo, es enseñarle cómo se hace el ministerio y dejar que Dios lo desarrolle a él. Pero tengo que enseñarle las cosas. Es decir, una persona no puede aprender a predicar si uno no le enseña y le da la oportunidad también. O sea, no podemos aprender a compartir el evangelio si no hemos aprendido cómo hacerlo y lo hacemos también. O sea, si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo, hay un problema ahí. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es como una cadena. Es decir, alguien le compartió a una persona y esa persona le compartió a otra y esa persona le compartió a un pastor llamado Roberto Miranda y ese pastor Roberto Miranda predicó un día, allí en el año 1986 y la cadena pasó a mí porque en ese día, en el mes de agosto de 1986, el pastor Roberto Miranda de República Dominicana compartió el evangelio y yo llegué a Cristo. Y él me pasó la responsabilidad ahora de seguir la cadena. Entonces, muchas veces, y pasa en nuestras vidas, a usted alguien le compartió el evangelio porque alguien le compartió también a esa persona. El problema es que si usted no siguió la cadena se paró ahí. Ya no se siguió reproduciendo. Es decir, las personas que tienen que seguir después de usted, mientras usted no se comprometa a hacer discípulos, no va a continuar la cadena. Usted es responsable. Si usted no comparte el evangelio con esas personas. Y en ese sentido, hoy empezamos una serie de temas que se llama Sigamos a Jesús. Y es un llamado a actuar, es un llamado a hacer las cosas. Porque fíjese que es interesante. En el tiempo del Señor Jesús, mucha gente seguía a Jesús. La gente veía los milagros, la gente veía las cosas, escuchaba el mensaje de Jesús, pero no toda la gente se comprometió de la manera correcta. Por ejemplo, usted va conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Ahí se nos habla de la primera parte de las tres que hemos mencionado, el compromiso, la lealtad y la pasión. Hoy vamos a enfocar en el compromiso. Y vea cómo el Señor confronta a la gente y nos confronta a nosotros a entender qué es el compromiso que tenemos con Jesús y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Porque puede ser, hermanos, que usted ya estamos viviendo un cristianismo que esté muy lejos de lo que Dios espera que un seguidor de Cristo viva. Vea lo que dice ahí, Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante.
Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Amor, ¿está alguien en el Zoom? Entonces Jesús en este pasaje realmente confronta. Fíjense que es interesante lo que nos relata aquí el pasaje, que Jesús va un día caminando y va un montón de gente detrás de él siguiéndolo. Y en este grupo, en ese momento determinado, Jesús se detiene delante del grupo y él los detiene y le dice, oigan, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él se voltea a la gente, recuérdese, había por lo menos 3 grupos de personas que seguían a Jesús. El primer grupo es lo que podríamos llamar los discípulos verdaderos, las personas que realmente habían hecho un compromiso con Jesús, las personas que estaban dispuestas a pagar el precio por seguir a Jesús. No entendían todo lo que significaba eso, pero estaban dispuestos a seguir a Jesús, a seguir su enseñanza, a imitarlo. Pero también el segundo grupo de personas que seguían a Jesús eran las personas oportunistas, los que buscaban formas de beneficiarse personalmente por medio de Jesús. Es lo que Jesús les dijo a la gente: ustedes me siguen por la comida que les doy. Pues realmente no querían un compromiso con Jesús, simplemente iban detrás de él porque él les daba de comer, porque él sanaba a la gente, porque era una persona que enseñaba cosas diferentes a lo que enseñaba la religiosidad de ese tiempo. Pues realmente no querían nada, ellos querían aprovecharse, y en este tiempo no es algo raro. Hay gente que busca el evangelio, y le digo, a nosotros nos ha pasado. Había veces en la semana que nos llaman personas y nos dicen, a veces, oiga, ustedes son una iglesia, no tienen comida para darnos. O sea, nada más es la comida, pero no quieren nada con el Señor. Cuando tú le empiezas a tratar de compartir el evangelio, ya, ahí te frenan. No, yo soy, ya tengo mi religión y no me interesa. O sea, quieren la comida, pero no quieren a Cristo. Entonces era lo mismo acá. Había gente que seguía a Jesús porque veían el beneficio de él. Hay gente que va a las iglesias porque se siente, como le dijera, se siente bien, pues como que en la iglesia le permite darse golpes de pecho y pues bueno, eso me tranquiliza la conciencia, pero no quieren nada con el Señor. O sea, para ellos el cristianismo es simplemente ir a la iglesia el domingo y hasta ahí. No quieren nada más de compromiso, no quieren más. Pero el tercer grupo que seguía a Jesús es aquellos que eran realmente enemigos del Señor Jesús y andaban buscando un error de él para acusarlo. Y hay gente que hace eso en esta época también. Voy a escuchar a fulano de tal a ver cómo predica, a ver qué errores tiene. Solo quieren compromiso. Ni siquiera les interesa un beneficio, simplemente quieren ver en qué te equivocas para acusarte. Entonces esos 3 grupos seguían a Jesús. Por eso Jesús, cuando los para, él les dice ahí en este versículo, en el versículo 26, recuérdense, él se voltea a ellos. Ellos van caminando detrás de él y él se voltea y les dice, si alguno. Significa que el llamado es personal. En la confrontación es personal. Él no nos dijo, oigan todos ustedes, no le dijo, si alguno. Si alguna persona, siempre el llamado con Dios es personal, hermano. Siempre el llamado, algunos piensan que el llamado de Dios es comunitario, que si usted se convierte, todos en la familia se van a convertir. Puede ser que se conviertan, pero usted tiene que compartir el evangelio con cada persona. No existe la salvación comunitaria, hermano. Todos los papás quisiéramos que el momento que nosotros nos convertimos,
nuestros hijos se conviertan también. Pero eso no funciona así. Cada uno debe tomar una decisión personal por Cristo. Y por eso Jesús dice, si alguno viene a mí, es decir, decide de una manera voluntaria y personal acercarse al Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, si no ama menos, no entiende que en primer lugar en su vida, el único que merece tenerlo es Jesucristo, no puede ser su discípulo. Es decir, Jesús pone en este momento el hecho de que toda relación tiene que ocupar un segundo lugar. Mi hermano, para usted y para mí la esposa es importante, pero no debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Para usted como esposa, el esposo no debe ser el primer lugar en su vida. Los hijos tampoco, hermano. Ni los papás tampoco, ni los hermanos tampoco. Si usted a lo mejor le ha pasado en algún momento decir, bueno, hoy no voy a la iglesia, ¿por qué es que la niña no se quiere levantar? Óigame. Uno de los traumas que tienen muchas veces los matrimonios jóvenes es que cuando nace el primer bebé, ese bebé se vuelve el rey de la casa. Yo he visto familias que llega el esposo del trabajo, llega cansado, y cuando él abre la puerta dice, ya llegué. Y la mamá dice, el bebé está durmiendo. El rey está durmiendo. Óigame. O sea, hay gente que funciona, si no es que el niño no le gusta la iglesia, entonces no voy a ir. No es que mi esposa hoy no quiere ir, hoy se le antoja ir a la playa. Gracias a Dios aquí no hay playa, hermano. No es que mi esposo no se quiere levantar para ir a la iglesia, entonces no vamos a ir a la iglesia. Realmente para usted, diga lo que diga, la persona más importante es el esposo. Y Jesús dice, espérate, si tú no pones mi nombre por sobre toda cualquier otra relación, no puedes ser mi discípulo. Otra vez, no importa lo que usted y yo pensemos. Si Jesús no es antes que toda relación, no puede ser su discípulo. No se trata de que diga, bueno, pero sí soy cristiano. No. Hermano, no se puede separar. Jesús nunca nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser discípulos. Y un discípulo es uno que imita a Jesús y vive según las normas de Él. Por eso Él dice, si alguna persona de algún momento determinado en su vida, si alguno, dice, viene a mí, o sea, decide buscarme y no aborrece, es decir, no ama menos a su padre y a su madre. Primero pone papá y mamá. Bueno, la Biblia nos ordena a nosotros que tenemos que respetar a los padres. Pero el respeto a los padres es una cosa y el ponerlos a ellos como lo máximo en nuestra vida, esa es otra. Antes que nuestros padres está Dios, hermano. Un día nuestros padres se van a ir. Un día nuestros padres se van a morir. Dios va a estar siempre ahí. El que no aborrece a padre y a madre. Y luego dice mujer e hijos. Las relaciones cercanas, la familia, hermano. Fíjate que la Biblia es impresionante porque el Señor me dice que yo tengo que ponerlo a Él antes que a mi esposa. Pero cuando ya Jesús está como Señor de mi vida, la primera orden que Jesús me da como Señor de mi vida, tienes que amar a tu mujer como yo amé a la iglesia. O sea que a usted como esposa le conviene un hombre sometido a Cristo. Porque entonces un hombre sometido a Cristo va a hacer exactamente lo que Cristo le mande a su vida. Óigame, los esposos tenemos que poner a Cristo por sobre nuestra esposa. Porque la primera cosa que Jesús le dice a la esposa, cuando ella se somete a Cristo, Él le dice, sométete a tu esposo en todo. Oiga, ¿a qué esposo no le gustaría que el esposo se sometiera? A todos, hermanos, claro que sí. Es cuando usted diga salta, ella dice ¿dónde? ¿Se da cuenta? Pero esa es la cuestión. Uno de los problemas más grandes que tenemos en los matrimonios, en la familia, precisamente que ponemos a personas imperfectas en el primer lugar de nuestra vida, cuando, hermanos, es Dios el que tiene que estar. Y Jesús dice, si yo no soy el primer lugar en tu vida antes de cualquier relación, no puedes ser mi discípulo. O sea, no es cuestión de lo que usted y yo pensemos, es que Jesús dice, no puedes. O sea, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú quieres, esta es la norma de vida. Esta es la norma de vida, no hay otro, tiene que ser específico. Así que Él quiere estar sobre todo, las relaciones
familia. Y sigue diciendo ahí en el versículo 26, perdón. Dice, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Porque, hermano, a veces no es cuestión de que yo valore a mi esposa, o que usted valore a su esposo, o que usted valore a sus hijos, a sus padres. A veces es que yo no quiero, porque lo que Dios me está pidiendo, a mí no me conviene. A mí no me conviene. Lo que Dios quiere que yo haga no me conviene. ¿Sabe cuánta gente ha pasado por el grupo de alabanza y se han desanimado? Pero cuando se dan cuenta del día viernes tenemos que quedarnos aquí a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana ensayando. Y a la gente no quiere, la gente quiere cantar, pero no quiere estar en el ensayo. La gente quiere predicar, pero no quiere pasar tiempo estudiando la palabra. O sea, he conocido gente que dice, no, mire, yo quiero predicar. Fantástico, enseñe, predique. Y cuando tú los pones a predicar, te das cuenta que esa persona no entiende qué es lo que es pararse al frente y compartir la palabra. Porque no explica la palabra, simplemente pasa y empieza a contar chistes y de pronto empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Entonces no está dispuesto a pagar el precio, quiere estar al frente, pero no le interesa pagar el precio. Y por eso Jesús dice, no puedes ser mi discípulo si tu propia vida es más importante que lo que yo estoy pidiendo. No puedes. Entonces él claramente va bajando de relaciones. Primero los papás, luego están los hermanos, luego están las mujeres e hijos, luego está la propia vida, todo. Y Jesús dice, si esas cosas son más importantes para ti que mi propia relación, entonces no puedes ser mi discípulo. No puedes. No puedes entrar en una relación personal realmente con el Señor a menos que tengamos ese compromiso de que todo sea hecho realmente para el Señor. Y recuérdense, la palabra aborrecer, que ha confundido realmente a muchas personas, realmente quiere decir amar menos. No se trata de que no amemos a estas personas, sino que no sean en el primer lugar de nuestra vida. Entonces, cuando Jesús está en el primer lugar de mi vida, todo lo demás ocupará el lugar de privilegio que le corresponde. Amaremos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, a las personas que amamos, las amaremos de una manera adecuada. Así es que el verdadero compromiso, hermano, empieza acá, en el corazón. Recuérdese, el compromiso se demuestra en la acción, porque todos hemos cantado hoy. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Pero el canto suena bonito, pero la realidad es, la pregunta es, ¿y eso cómo se aplica en el día a día? Porque es fácil decirlo, hermano, pero es una situación muy diferente cuando tenemos que vivirlo de una manera diaria. Alguien dijo, nada es más fácil que pronunciar palabras, nada es más difícil que vivirlas cada día. Es difícil, complicado. Estar comprometido implica que se está dispuesto a pagar el precio por lograr aquello que Dios nos ha llamado a hacer. No es fácil, hermano. No es fácil, porque el ser humano de naturaleza es egoísta. Es egoísta. Nosotros queremos todo para nosotros. Y Jesús nos dice, oiga, yo quiero todo de ti, todo completo. Antes que tu esposo, antes que la esposa, antes que los hermanos, antes que los papás, antes que los hijos, antes que ti mismo, tengo que ser yo. Si no, no puedes tener una relación conmigo. Es claro, hermano. No se trata de ir a la iglesia. No se trata de hacer las cosas de vez en cuando. Se trata de un compromiso completo, total con el Señor. Es estar dispuesto a dejar que Jesucristo sea Señor de tu vida, de nuestra vida, y estar dispuesto a tomar la decisión de amarle y de servirle. Dice, no puede. Puede ser que usted diga, ay, hermano, pero para mí yo creo que ya ir a la iglesia los domingos es suficiente. Bueno, tú tienes todo el derecho de tener tu opinión, pero eso choca con lo que Jesús dice. Tú puedes decir, ay, hermano, pero mire, cuando pasan la platos de ofrenda, ay, hermano, pues si le doy 5 pesos al Señor, el Señor sabe la intención, claro. Como decía alguien, Dios sabe nuestra intención de ser sinvergüenza, de no dar lo que le corresponde. Ay, Dios sabe que yo le voy a servir cuando pueda. Imagínense que ayer te puedo tomar la misma actitud que nosotros. Y cuando tú y yo venimos a orar por una necesidad, Dios te dijera, bueno,
Ahí te voy a responder cuando pueda. Ahí te voy a escuchar cuando tenga tiempo. Ahí te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Bueno, te voy a dar el mes que no tenga, el mes que no tenga 30. En ese mes te voy a dar la bendición. ¿Qué le diría usted a Dios? Oye, Señor, pero ¿no dices tú que eres misericordioso, que eres bondadoso? Es lo mismo que usted y yo hacemos con el Señor. Que el Señor nos manda que hagamos algo y siempre buscamos la excusa. Fíjese que es impresionante, y yo le he mencionado ya esto antes, pero en este proceso que hemos estado abriendo las iglesias, nos hemos encontrado con personas que realmente aman a Dios, pero que no quieren pagar el precio. Cuando les hablamos de, oye, estamos abriendo una iglesia ya a 4 horas, 4 horas, pero tanto tiempo, tan lejos. Dice, bueno, sí, son 4 horas. ¿Y cuánto pagan? ¿Y cuánta gente tienen? O sea, ellos no quieren una iglesia de 10 personas, ellos quieren una iglesia de 200, 300 personas. No quieren una ofrenda, no, que ellos quieren un salario de 5,000 al mes. Porque, oye, don fulano. Y tú te das cuenta que la gente no quiere pagar el precio. Es más, yo le digo, desde darle anuncio, en verano vamos a tener evangelismo en la calle. Y yo sé que algunos están pensando, ay hermano, pero el verano es tan corto. Ay hermano, pero es que el verano hace mucho calor. Bueno, si yo le digo que vamos a evangelizar ahorita, me va a decir que hay mucho frío. Ay hermano, pero es que el verano, ya mi esposa ya hizo planes. Con eso yo no me meto. Si su esposa le dijo que va a hacer algo, hermano, yo no me meto con eso, es tu problema ya. Pero se da cuenta que siempre ponemos excusas. Alguien decía que si nosotros como iglesia, estoy hablando de la iglesia local, si nosotros decidiéramos a empezar a compartir el evangelio todos los días, en cualquier lugar donde nos encontremos, no importa si es en la calle, en el trabajo, donde sea, la iglesia no tendría espacio para atender a la gente. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que no lo estamos haciendo. Por eso Jesús dice, en primer lugar en tus relaciones soy yo. Muchachos, ¿quieren encontrar a la persona adecuada? Sirvan a Dios, comprométanse con Él. Usted que está soltera y anda buscando esposo, comprométase con el Señor. Hay mujeres casadas que después dicen, ay, mejor me hubiera quedado soltera. Si hubiera tomado a Dios en cuenta, las cosas fuesen diferentes. Entonces Jesús confronta a este grupo de personas, otra vez 3 grupos que van siguiendo a Jesús, y les hace entender que para Él la persona debe de estar dispuesta a poner a Jesús en el primer lugar de su vida. Esa es la primera cosa que Jesús le dice al grupo. La segunda cosa que les dice está en el versículo 27. Y el que no lleva, otra vez es personal, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz era realmente un símbolo de vergüenza. La cruz era algo que usaban cuando alguien había sido condenado, y eran condenados a ese tipo de muerte porque habían hecho cosas malas delante de la sociedad. Entonces Jesús dice, si una persona no está dispuesta a tomar su cruz cada día, porque hermano, el compromiso con Cristo es de todos los días. ¿Quién ha dicho a usted que el trabajo que hacemos afuera es secular? No, hermano, cuando usted trabaja en una guardería, el trabajo que hace ahí lo está haciendo para el Señor. Usted trabaja en una fábrica, ese trabajo que usted hace lo está haciendo como discípulo del Señor. Usted trabaja en un hospital, el trabajo que hace ahí lo está haciendo para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Por eso Él dice, el que tiene que tomar su cruz cada día, es un compromiso de todos los días, hermano. Los que quieren hacer conquistas para la ciencia, para la industria y todo lo demás, tienen que pagar un precio. ¿Usted cree que el que inventó la electricidad de pronto se levantó un día, tipo 10 de la mañana, después de haber dormido mucho tiempo, y dijo, bueno, voy a ver qué invento hoy? Y se puso a jugar y a tocar cable y dice, ay, la electricidad la descubrí. No, hermano. Pasó años, intento tras intento, burla tras burla, pagando el precio a través del fracaso. Pero usted y yo queremos que las cosas con Dios sean fáciles. El Señor dice, no, tiene que tomar su cruz cada día.
Dice, si no, no puedes ser mi discípulo. La gente quiere la gracia, la gloria sin costo. La gente quiere bendición sin costo. Porque la gente quiere, cuando oramos al Señor, le decimos, Señor, necesito que tú me sanes. Queremos la sanidad así. Pero cuando dice, oye, quiero que me sirvas, ay, empezamos a... Pero tú sabes, Señor, que bueno, la vida es tan corta, tengo que disfrutarla. Y a veces nos pasa como aquella persona que siendo un niño escuchó el mensaje y el misionero decía, tienen que servir al Señor, tienen que ir a las misiones, a compartir el evangelio. Y el niño dijo, Señor, yo te prometo que cuando crezca y sea joven, te serviré, me iré a las misiones. Bueno, creció, llegó a joven apuesto y empezó a ver a las muchachas. Ay, Señor, pero es que las muchachas, Señor, mira, cuando me case entonces me voy a ir a las misiones. Bueno, se casó con la que él quería. Ay, Señor, cuando termine la universidad te voy a servir. Terminó la universidad y dijo, Señor, mira, cuando compres mi casa y mi carro, entonces te voy a servir. Pero de pronto tuvo hijos. Y la hija creció y le anunció que iba a ser abuelo. Ay, Señor, ahora que soy abuelo, cuando los nietos crezcan. Al final se murió y nunca sirvió. Bueno, cuando uno se llega a un momento de encuentro con Jesús, cuando usted se convierte, el Señor lo llama de ese momento a hacer algo. Yo no sé si usted cuando se convirtió se dio cuenta de a qué lo había llamado el Señor. Pero yo siendo un nuevo creyente allá en Boston, yo me convertí en la primera iglesia bautista de Cambridge, en Massachusetts, una iglesia bautista. Y me recuerdo que cuando el pastor estaba predicando y él hizo el llamamiento, yo acepté a Cristo. En ese momento yo supe que Dios me había llamado al ministerio. Pero en ese tiempo yo era ilegal en Estados Unidos. Y decía, ¿cómo voy a hacer si soy ilegal? Y le decía, Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres. Y en ese tiempo alguien me dice, oye, ¿tú eres salvadoreño? Le digo, sí. ¿No te gustaría irte a Canadá? Si Canadá, pues nunca había escuchado nada de Canadá. Me dice, ahí están aceptando a salvadoreños. Ni lo pensé, hermano. Tomé el autobús, en ese tiempo se podía. Tomé el autobús Greyhound y cuando llegué a la frontera, me dijeron si conocía a alguien allí. Y me recuerdo que traía en la dirección de un hermano muy amado, hermano Nils Romero. Y me acuerdo que el oficial me dice, ¿usted tiene a alguien aquí en la ciudad de Montreal? Le digo, bueno, sí, tengo una hermana ahí. Me dice, pues deme el número de teléfono. Y se lo di al oficial y llamó por teléfono a la hermana. Y le dice, mire, aquí está una persona que dice que es su hermano. Dice, bueno, pásemelo. Y cuando me dice, hermano, ¿y usted de dónde viene? Vengo de Boston, me dieron su número en la iglesia, yo era nuevo creyente y me había convertido en agosto, y eso estamos hablando de enero, casi 5 meses después. Y ella le dice al oficial, bueno, él sí es mi hermano, yo lo recibo acá. Y ella no me conocía. Se da cuenta cómo Dios fue haciendo las cosas. Y estando aquí decía, Señor, pero ¿cuándo va a ser el momento que me voy a preparar para el ministerio? Y cuando yo dije en la iglesia donde estábamos, de que quería irme al seminario, me dijeron que no era tiempo todavía. Y Dios fue moviendo todas las cosas, porque un hermano de la iglesia me dijo, oye, ¿no te gustaría ayudarme en la escuela dominical de jóvenes? Y me llamó y el primer día me dio 5 minutos que se me hicieron eternos. Siguiente domingo me dio 10 minutos. Luego 15, luego 20, y así fui aprendiendo. Y me dijo, bueno, te quedas tú de maestro en la clase. Y fui aprendiendo. Luego fue líder de diáconos, luego líder de jóvenes. Aunque usted no lo crea, yo fui líder de jóvenes de Félix. Y así, Dios fue poniendo todas las cosas. Entonces, Dios cuando nos llama a la salvación, nos llama con un propósito de servirle. Pero una de las cosas que a veces nos cuesta entender en ese llamado es que hay que pagar un precio. Cuando habla de la cruz, es impresionante porque la gente de esa época sabía, porque lo veía todo el tiempo, qué significaba la cruz. Ellos sabían cuando una persona era condenada a muerte en la cruz, tenía que cargar la cruz y llevar hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces ellos sabían que la cruz significaba perder derechos sobre tu vida. Porque ese preso no podía reclamar que lo estaban llevando a la muerte, no podía reclamar, tenía 0 derecho. Entonces cuando usted y yo tomamos la cruz de Cristo, tenemos que entender que todo derecho que yo pretenda tener se pierde en el momento que Cristo se convierte en mi Señor y Salvador.
Cuando usted le dijo al Señor, si yo quiero la salvación, usted y yo perdimos todo derecho. Que usted y yo no lo hayamos entendido, esa es otra cosa. Pero el momento que usted y yo le dijimos a Cristo, si yo quiero la salvación, en ese momento, dice la palabra, fuimos comprados por precio y todo derecho que teníamos se perdió. Lo único que decide es Cristo. Entonces ahí sí funciona cuando el Señor dice salta. La iglesia tiene que quitar, ¿dónde quieres que salte, Señor? Porque las órdenes de Él, lo que Él diga, es orden para nosotros. Pero la realidad no es esa, hermano. El Señor muchas veces nos llama a hacer algo y no queremos hacerlo. ¿Sabe cuánta gente yo he visto a lo largo de nuestros años en el ministerio? Que uno está predicando y uno ve a la gente llorando, comprometiéndose, y el lunes sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Porque la gente no hemos entendido como cristianos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Jesús. La gente que estaba ahí, que estaba escuchando a Jesús cuando dice que hay que tomar su cruz, sabía a ciencia cierta lo que significaba llevar la cruz. O sea, ellos sabían que esa persona que estaba cargando la cruz no tenía derecho, su vida no le pertenecía. El soldado que lo iba guiando le daba golpes, lo maltrataba y él no podía decirle, oye, ¿por qué me pegas? No podía, porque no tenía derecho sobre su vida. Pero el problema es que cuando el Señor nos llama a hacer cosas en nuestra vida, a veces nosotros como creyentes pensamos que Dios se equivoca en lo que nos está pidiendo y que nosotros tenemos una mejor idea de lo que es seguir a Jesús. Por eso, allí en Mateo capítulo 16, véalo conmigo por favor, Mateo capítulo 16, versículo 22 al 26, cuando el Señor Jesús empieza a hablar, a contar a los discípulos que la idea que ellos tenían de un Mesías que iba a venir a destruir a los romanos, que era un Mesías militar, que era un Mesías que venía con el propósito de darle a Israel, a la nación de Israel, el primer lugar en el mundo. Esa idea que tenían los discípulos choca con lo que Jesús realmente venía a hacer, porque aquí en Mateo capítulo 16, versículo 22, Jesús dice que le es necesario ir a la cruz y padecer de los principales sacerdotes. Pero entonces en versículo 22 dice que entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a regañarle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, porque para Pedro, el que Jesús fuese a la cruz era ilógico. Era ilógico. Entonces el versículo 23 dice, pero él, o sea Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no puedes lamir en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, el seguir a Cristo implica pagar el precio. Estar dispuesto muchas veces a sufrir. ¿Sabe que cuando nosotros escuchamos a muchos pastores en las redes sociales, la predicación, y nos damos cuenta que la mayoría de pastores rehúye hablar del sacrificio, porque es un mensaje impopular. Porque yo les aseguro que nosotros empezamos a hablar de que, oiga, venga a la iglesia, el Señor le va a sanar todas sus enfermedades. La iglesia se llena, hermano. Si usted va a la Biblia, Jesús no sanó a toda la gente que encontró. A mí me impresiona ese pasaje en Juan 9, cuando Jesús llega, bueno, en el Evangelio, cuando Jesús llega a la fuente, dice que hay muchas personas ahí que están esperando que un ángel, que lo hacía cada día, el ángel bajaba y tocaba el agua, y el que llegaba primero al estanque, se metía al agua, ese era sanado. Y Jesús cuando llega a ese lugar, ve un montón de paralíticos y de gente enferma, pero Jesús ya tiene en la mira a alguien específico, a un hombre paralítico que ha estado años ahí. Y cuando Jesús se acerca al hombre, le dice, ¿quiere ser sano? El hombre no entiende lo que Jesús le está diciendo, porque le dice, Señor, nadie me puede ayudar a meterme al estanque, pero cuando yo llego ya otro se metió.
Él no está entendiendo la pregunta de Jesús, porque Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué Jesús no sanó a todos los que estaban ahí? Sino solamente a este hombre. Porque, hermano, al final de cuentas, la respuesta a nuestras oraciones es decisión de Dios. Hay gente que se va a sanar y gente que no. Hay gente que va a ser prosperada y hay gente que no. Hay gente que Dios le va a responder la oración de una manera y a otros se lo va a responder de otra manera. ¿Usted cree que no es el deseo profundo de un corazón de una madre cuando ve a su hijo muriéndose y está orando con todo su corazón diciendo, Señor, sana a mi hijo? Y ver que el hijo se muere. ¿Es que Dios es malo? No, hermano. Hay cosas que usted y yo no vamos a entender nunca mientras estemos en la tierra. No vamos a entenderlas. Pero el Señor quiere que entendamos que cuando estamos aquí y tomamos nuestra cruz y lo seguimos, eso significa perder todo derecho sobre nuestra vida, significa sumisión. También tomar su cruz significa que no podré ir a donde yo quiera. Hermano, imagínense que de pronto va la persona llevando la cruz, va cargándola. Y de pronto ve hacia la orilla de la calle una venta de tacos. Y le dice al soldado, oye, espérame, déjame echarme unos tacos y luego seguimos. No puede, hermano. No puede. No puede hacer eso. No puede, aunque quiera, decidir ese tipo de cosas. Él no tiene derecho a decidir dónde va a ir. No puede. No puede decidir hacia dónde se va a movilizar, hermano. Una persona que toma su cruz, una persona que lleva su cruz, no puede decidir hacia dónde querrá ir. Eran los soldados los que decidían hacia dónde caminaba y cuándo caminaba. O sea, no puedes tener planes propios, personales. El único plan para nuestra vida es la que realmente tiene Jesús para nosotros. Y recuerden, hermanos, siempre lo que Jesús quiere para nosotros es lo mejor. ¿Usted cree que Jesús realmente quiere que usted se case con un hombre que la va a maltratar? No. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se case como hombre con una mujer que lo va a maltratar? Porque, hermano, pasa. Pasa. Lo que pasa es que, como dice, ¿cómo es la novela? Lo que callamos los hombres. Pero que existe, hermano, el maltrato. Y he escuchado muchas veces el testimonio de hombres y de mujeres, si yo hubiera escuchado a mi mamá, no me hubiera pasado esto. Pero usted y yo somos cabeza dura, somos realistas. A veces Dios nos habla y dice, no hagas tal cosa, y ahí voy yo haciéndolo, porque pensamos que sabemos mejor las cosas que Dios. Tomar la cruz también es estar en el lugar que Dios ha escogido para ti. En la cruz el hombre condenado no tenía capacidad para moverse del lugar donde estaba. No podía, hermano. Cuando llegaba al lugar de la crucifixión, él no podía, incluso decía a los soldados, oye, denme una media hora de descanso. Estoy cansado de cargar la cruz. No, hermano, de una vez a crucificarlo. No podía decirle, oye, no me aprieten tan fuerte, no me golpeen tan fuerte. No, tenía cero derecho a protestar. De hecho, una persona que estaba en la cruz y una persona que no podía voltear a ver atrás. Recuérdense, está en la cruz. No podía voltear a ver para atrás, solamente para el frente. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y voltea para atrás no es digno de Jesús. Tan sencillo como eso. Es decir, en el momento en que usted le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, a veces pienso yo que la mayoría de cristianos no nos dimos cuenta en lo que nos estábamos metiendo. Por eso en el proceso de la vida cristiana nos sorprende cuando vemos las demandas de Jesús. Cuando Jesús dice, yo quiero todo. No quiero sobras, no quiero lo que no quieres. Ahora, la mayoría de nosotros vemos a veces la cruz como algo que tenemos en la vida. Por ejemplo, hay gente que dice, mi cruz es esta enfermedad. No, hermano, la cruz es todas aquellas cosas que vamos a enfrentar por seguir a Jesús. Hay gente que piensa, no, mi cruz es mi pareja. No, hermano. Mi cruz son mis hijos. Mi cruz es este trabajo que tengo que no me gusta. Se cuenta de un hombre que se estaba quejando delante del Señor. Y un día este hombre le dijo al Señor, Señor, ya estoy cansado de llevar la misma cruz en mi hombro
es muy pesada y muy grande para mi estatura. Y el Señor se le queda viendo y con mucho amor le dice, bueno, te voy a dar un chance entonces de que escojas algo diferente. Le dijo a un ángel, bueno, ángel, llévatelo aquí. No, ángel, a un ángel le dijo, llévate a fulano allá al depósito de cruces, para que escoja la cruz que le convenga a él. Entonces llegó al cuarto donde estaban las cruces y empezó a escoger una cruz. Y de pronto empieza a ver y ve unas cruces bien grandes, enormes. Y dice, no, está peor que las que yo tenía. Y empezó a ver más cruces y se metió en el cuarto y veía más cruces. Y el ángel le decía, bueno, ya decide, pues, ¿cuál cruz vas a tomar? El Señor no te dio 5 minutos para escoger la cruz. Si se acaban los 5 minutos, tienes que volver a la misma cruz que tenías antes. Entonces se apresuró y siguió viendo más cruces y más cruces. Y de pronto, allá al final, está una cruz chiquitita. Dice, esa es. Y cuando la agarra, le dice al ángel, ¿esa quieres? Sí, esta quiero, pero si esa es la que tenías. El seguir a Jesús cuesta, hermano. Cuesta. Cuesta. Pero mientras usted y yo no tomemos la decisión de seguirlo, nada va a cambiar. Dios dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es decir, que no importa lo que usted y yo pensemos. Si alguien más está sobre Cristo en las relaciones interpersonales, yo no puedo ser discípulo de Cristo. Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús, tampoco puedo ser su discípulo. Y recuérdese, no es una cuestión de religión, es de compromiso con el Señor. Entonces el Señor agrega todavía 2 cosas más rápidamente. Vean lo que dice allí, en el versículo 28. Del versículo 28 hasta el versículo 30, el Señor llama a este grupo de gente a la que le está hablando. Y Él les habló de que Él quiere en primer lugar sobre las relaciones. Y ahora les habla que también tiene que tener en primer lugar en la vida de la persona, porque la persona tiene que estar dispuesta a pagar un precio por seguir a Jesús. Pero la tercera cosa que Jesús le dice es que Él no quiere emoción. Quiere que tomemos una decisión bien pensada. Porque Jesús le dice aquí en el versículo 28, dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En nuestros países es bien común que uno ve en la carretera y uno ve de pronto casas que están en las paredes, pero no tiene puertas, no tiene techo. ¿Ha visto usted esa casa cuando vamos a nuestros países? Entonces uno dice, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? Uno piensa, ¿se le acabó el dinero? O sea, no pensó realmente, a lo mejor cuando iba construyendo la casa, al final no le gustó. Cualquier situación por la cual la persona no haya terminado la casa, da risa. Y es lo que dice aquí, que cuando nosotros empezamos a hacer un compromiso con Cristo y de pronto fallamos o dejamos el compromiso abandonado, dice el Señor, hay gente que se va a burlar de ti. Oye, que no muy comprometido, pues. Porque a veces la decisión que tomamos por Cristo es una decisión basada en una emoción. Alguien predicó un mensaje y uno dice, sí, yo me quiero comprometer, Señor, a partir de ahora, casi siempre al final del año. La gente dice, Señor, este año que viene, te prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Y usted empieza con emoción, 1 de enero, 2, el 3, ya como que va bajando la onda. Cuando llega a finales de enero, dice, ay Señor, pues que es tan difícil levantarse en la mañana a leer la Biblia. Ya sé, lo voy a leer en la noche. Y usted hasta se acuesta en la cama, se arropa y agarra la Biblia y solo lee en la Biblia, y en el principio creó Dios los cielos en la tierra. Y se duerme. Dice, no, está muy difícil esto. Somos promesas. Señor, este año sí te voy a servir. La mayoría de iglesias tenemos el mismo conflicto, hermano, que la gente entra a los ministerios y allí por agosto, la gente abandona los ministerios. Y terminan poquitos en los ministerios. Porque son promesas sin haber pensado el costo de lo que implica hacer lo que estamos prometiéndole al Señor. Entonces el Señor dice, mira, si vas a hacer un compromiso conmigo, piénsalo.
Analízalo. O sea, no hagas las cosas porque los demás lo hacen. Porque ha pasado eso también, que alguien pasa al frente a comprometerse y que el compromiso es genuino y de pronto los demás dicen, ay, voy a pasar, pero no voy a decir que yo soy carnal. Pero no entienden lo que está pasando, hermano. Y recuérdese que uno de los mayores problemas que tenemos como creyentes es cuando usted y yo le decimos algo al Señor, el Señor se lo toma en serio. Por eso dice la Biblia que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. O sea, quedamos como falsos cuando le prometemos algo a Dios y no lo hacemos. ¿Sabe cuánta gente ha escuchado a Dios que le dice, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo? Y después cuando se sana ya se les olvida. Hace muchos años escuché la historia de un hombre allá en nuestro país que él oraba al Señor y le decía al Señor, Señor, tú ves cuando yo vengo en el autobús, Señor, ese calor que hace en nuestros países. Y Señor, llego a la iglesia todo transpirado, todo sudado, Señor, todo mojado. Y Señor, es terrible el mal olor que uno tiene por el sudor. Señor, te pido que mira, es un dolor que me da en mi corazón pasar en el autobús y ver cómo los hermanos se van subiendo, Señor, y vienen con ese sacrificio a servirte, Señor. Señor, dame una camioneta, Padre, y cuando yo tenga esa camioneta te prometo que todos los domingos voy a pasar por todas esas paradas de autobús levantando a los hermanos a la iglesia y vamos a llegar a la iglesia temprano. Dios le respondió en la oración y le dio una camioneta de 15 pasajeros y él feliz. Primer domingo ese autobús, ese microbús iba lleno. Llegó a la iglesia tempranito, toda la gente contenta, dice, wow, todos dando gracias a Dios porque el hermano tenía su microbús y ahora podía llevar a la gente. El segundo domingo lo mismo, tercero, el cuarto domingo. Los hermanos se quedaron esperando al hermanito porque nunca pasó. El siguiente domingo llegó tarde y tampoco no los pasó llevando. Entonces, pero cuando lo ven en la iglesia le dicen, hermano, ¿qué pasó? Dice, no, pero es que el domingo pasado estaba tan bonito el día que yo dije, no, Señor, disculpa, pero me voy a la playa. Todos los días trabajo y ayer sábado me tocó trabajar, entonces hoy el domingo hay que descansar, el cuerpo tampoco, no dice en la Biblia que hay un día de reposo, pues. Y si yo así llegaba un domingo, sí, un domingo no. Y un día llegó tempranito a la iglesia. Pero lo raro que llegó en un autobús. La camioneta le había agarrado fuego en el motor. Y llegó llorando al altar, Señor, te prometo que ahora si me das otro carro, hoy sí, Señor. Algunos dicen que todavía está orando por segundo carro porque nunca le llegó. ¿Se da cuenta? Porque es fácil hacerle promesas a Dios y no entender. Y Dios por eso dice, piénsalo, piénsalo. Fíjense que ahora nosotros nos gozamos realmente porque anda ahora está el hermano Efraín. Ustedes lo vieron la otra vez, los que se conectan los miércoles, compartió el Salmo 6, creo, que compartió el Salmo 7. El hermano Efraín es un pastor venezolano, él tiene ya 80 años de edad. Y cuando conversamos con él, le decíamos, hermano, usted no fue pastor, usted es pastor. Y nosotros queremos que usted nos ayude, que nos enseñe, porque usted tiene una experiencia que nosotros no tenemos. Usted tiene 10 iglesias que ha abierto, nosotros recién vamos con 2. Entonces el viernes se lo llevó Wesley para allá para Pleasantville a dar el estudio. De Pleasantville se lo llevó a él y a la esposa. Durmieron allá en la iglesia, en Pleasantville. De ahí el día sábado salieron para Beth Paul y allá tuvieron una reunión y ya planificaron que en el verano le van a hacer un cuarto allá, en Beth Paul, para que él se vaya a evangelizar allá. Están felices, hermano, están felices. Y hoy está predicando en Pleasantville. Se sienten felices. Porque, hermano, cuando tú entiendes que es un privilegio servir al Señor, nada va a ser difícil. Entonces el Señor dice, antes de tomar un compromiso, piénsalo. Y luego le agrega algo. Mira la cuarta cosa que el Señor dice en estos versículos. En el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en este sentido, Jesús lo que le está diciendo a este grupo de personas es que debe de hacer no solamente una decisión bien consciente y pensado, sino que Dios quiere algo completo y quiere una rendición total. Fíjese que es interesante lo que está pasando en la actualidad. Hay una guerra entre Rusia e Ucrania. En territorio, Ucrania es muy grande igual, pero el ejército de Rusia es inmenso. Entonces, como por ejemplo, ustedes los que son guatemaltecos, ¿se acuerdan cuando fue el problema con Belice? Que Belice era pues, supuestamente territorio guatemalteco, pero se lo habían rentado a Inglaterra. Y en un momento determinado, Guatemala se enoja y quiere hacerle guerra a Inglaterra. Bueno, es imposible que Guatemala le ganara a Inglaterra, pues el ejército que tiene Inglaterra es inmenso y el de Guatemala es pequeño. Lo mismo le pasó a Argentina con las Malvinas. Entonces, lo mismo está pasando con Ucrania. Ucrania tiene el deseo de vencer a Rusia, pero Rusia tiene un armamento que es imposible que Ucrania pueda realmente igualar. Lo mismo pasa con las cuestiones espirituales. Cuando usted y yo nos confrontamos con Dios, Dios te dice, oye, tienes que rendirte porque jamás me vas a ganar. Cuando usted dice algo, Dios dice, no, espérate, aquí se hace como yo digo, no como tú dices. Debemos de entender, hermano, que Dios quiere una rendición total. Por eso Él pone el ejemplo de 2 ejércitos. Imagínense un ejército muy capaz, con 10,000 personas, pero de pronto ve que viene uno más grande, el doble de grande. Lo sabio es que este rey, que ve que su ejército es pequeño, le diga al otro rey, oye, mejor me rindo, porque jamás le va a ganar. Es lo mismo en lo espiritual, hermano. Cuando usted y yo insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, tengamos por cierto que nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Y recuérdense, la Biblia dice que Él comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios se le mete algo que va a hacer en tu vida y en mi vida, Él lo va a lograr, quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Yo le decía a alguien en una oportunidad, estaba con una relación sentimental, me decía, pastor, pues que mire, a mí me gusta este muchacho y no sé, me he enamorado de él. Yo le digo, pero oye, tú no lo has visto. Primero el tipo está feo. Está feo. Ay, me dice, pero pues Dios puede cambiar. Oye, eso Dios no lo cambia. Como un meme que anda ahí por internet que dice, si usted es feo e inconverso, venga, le quitamos lo inconverso. Pero lo peor no, hermano. Mano, el único que ve guapo al ser humano son las mamás. Para la mamá, usted, no se ha sentido usted en ese momento, en esas experiencias, donde la mamá le acerca al niño y le dice, oye, ¿verdad que está bien guapo? Y uno dice, bueno, hay casos. Entonces Dios quiere que meditemos, que es imposible, hermano, que le ganemos a Dios. Es imposible. Es imposible que usted y yo nos tratemos de cambiar cosas que Dios no quiere que cambiemos. Ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, yo le animo a que vengan los viernes. Estamos en el capítulo 14 y es impresionante cuando uno va viendo el texto, cómo todo eso que va a pasar va a suceder aunque el diablo no le guste. Ahora, hermanos, si el diablo que tiene tanto poder tiene que doblegar sus rodillas y decir, Él es el Señor, ¿a poco usted cree que le va a ganar al Señor? Usted y yo podemos ser hijos consentidos de Dios, pero eso no nos hace que podamos decir a Dios lo que va a hacer. El pueblo judío, cuando Jeremías les decía, va a venir juicio sobre el pueblo por el pecado, el pueblo decía, no, ¿cómo si Dios es bueno? Había profetas que decían, pero es que hay un profeta que incluso hizo unos cuernos como de buey y corneaba en el aire, decía, así dice Jehová, con estos cuernos van a destruir a Siria. Y Jeremías le dice, no. Dios dice, mañana, le dice al rey, estarás muerto. Y aunque el rey buscó apoyo de otros reinos, hermanos, el rey murió y el reino fue destruido. Pero cuando Dios determina algo, lo va a hacer, te guste o no te guste. Ahora, la mejor cosa que podemos hacer es decirle, Señor, ¿hacia dónde quiere que vaya? ¿Hacia dónde quiere que vaya? Por eso el Señor nos llama al compromiso. Al compromiso. Entre más le demos al Señor, mejor estaremos. Recuérdese,
Rendición total implica que tenemos que reconocer que Él puede hacer aquello que yo no puedo. ¿Usted no cree que yo me he frustrado muchas veces en el ministerio? Yo le he contado que una vez estando en Nueva York, iba manejando en una carretera muy bonita que hay por allá. Iba manejando y me entró esa nostalgia y esa queja delante del Señor y le decía, Señor, ya no puedo. De verdad que no vale la pena seguir pastoreando. Esta gente no cambia. Esta gente no cambia. Esta gente jamás va a aceptar el mensaje que se le da. Y me acuerdo que me tuve que hacer a la orilla y allí, a lo mejor usted dirá que estoy loco, pero yo escuché claramente la voz de Dios que me dice, vete a tal texto. Y me fui a Nehemías. Y en Nehemías Dios le dice a Nehemías, pon manos a la obra. Mi función era predicar la palabra, el cambio lo hace Dios, hermano. El cambio lo hace Dios. Entonces yo tengo que rendirme, entender que hay cosas que yo no puedo hacer porque Dios sí las puede hacerlo. Rendirse significa darle control a Dios de todo en mi vida. Si usted está soltero, deje de buscar, porque se va a equivocar. Y deje de echarle la culpa después a Dios, porque la gente dice, no era la voluntad de Dios. Hermano, yo le has preguntado, Él te hubiera dicho que no era la voluntad de Él. A mí me pasó en mi experiencia, y con esto termino. Yo andaba buscando la muchacha perfecta y me di, como dicen por allá, con la piedra en los dientes. Y sabes que yo veía a mi esposa todos los días en el comedor, porque nos veíamos en el desayuno, almuerzo y cena, porque los dos trabajamos en el comedor del seminario. Y a mí jamás se me pasó por la mente que era esa. Aunque yo no sabía, y yo la molesto ahora porque teníamos una amiga común, nicaragüense, Marina, y como ellas eran compañeras de cuarto, Adriana siempre cocinaba y le regalaba comida a Marina para mí. Porque Marina le decía, oye, regálame comida para Manuel ahora que pase. Y ella bajaba del dormitorio y me daba comida. Entonces ellas molestaban a Marina. Bueno, mi esposa molestaba a Marina, que le decía, Marina, ¿quieres con Manuel? Pues no, éramos muy buenos amigos. Hasta que un día levanté la vista y la vi. Y dije, Señor, no voy a buscar más hasta que tú me digas quién es. Y al principio se resistió. Al principio no quería. Pero dije todas las cosas de tal manera que yo me recuerdo cuando fuimos a la casa de mi suegro, yo siempre atesoro eso. Porque hermano, ella me había contado que a todos, bueno, no sé, a los cuñados de ella mi suegro había sido muy exigente con ellos. Entonces, claro, yo decía, estos eran mexicanos. Y les fue así, ¿cómo me va a ir a mí que soy salvadoreño? Entonces, cuando llego a la iglesia, me acuerdo que él nos invita a la oficina, porque mi suegra, hermano, la suegra, Dios bendiga a las suegras, hermano. Mi suegra se dio cuenta así rápido de que algo pasaba entre ella y yo. Claro, un día está predicando en la iglesia y yo estoy hacia el frente sentado y ella para la predicación y se me queda viendo y me dice, ¿por qué me ves? Claro que todos se dieron cuenta que había algo. Y cuando llegamos a la oficina de mi suegro, sin darle tiempo, hermano, sin darle tiempo, le dije, su hija y yo somos novios y nos queremos casar. Y él se fue para atrás, esperen. Al día siguiente me tocó hablar con él, hermano. Yo me recuerdo las palabras de él. Hemos orado por ti. Bienvenido a la familia. Eso fue todo lo que él me dijo. Porque hay que esperar el tiempo de Dios, hermano. Hay que hacer las cosas como Dios quiere, pero hay que rendirse. Primero hay que ponerlo a Él en el primer lugar de todo, en cualquier relación. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por seguirlo a Él. Tenemos que tomar una decisión consciente, no motivada por la emoción. Y tenemos que estar dispuestos a rendirnos completamente a Él. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, mira a tu pueblo, Señor. Padre, todos aquí hemos sido llamados a ser discípulos tuyos. Tú no quieres gente religiosa, quieres gente comprometida. Y Padre, en el nombre de Jesús, estamos pidiendo en este día, Señor, sé tú, mi Dios, obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. De aquellos que están conectados, Señor, en las redes sociales, a través de Zoom, a través de YouTube, Señor, o a través de Facebook. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú obrando en cada vida, Señor. Que entendamos, Señor, que tú exiges. No es que pides, Señor, tú exiges el primer lugar en nuestra vida.
que ninguna relación es tan importante como la relación contigo. Que tú quieres, Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio por servirte. No va a ser fácil, Señor, pero no hay mayor bendición que poder entender, Señor, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para ti. Para ayudarnos a entender también, Señor, que tú quieres que nuestra decisión no sea emocional, sino consciente de lo que estamos haciendo. No va a ser fácil, Señor, y sabemos que tú nos vas a dar la fortaleza para seguir adelante. Sabemos, Padre, que la rendición tiene que ser completa. Nosotros jamás podremos ganarte a ti, Señor. Nosotros jamás podremos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en este día tú, Señor, a través del Espíritu Santo, toques cada vida, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda, Señor, someter su vida a ti, Señor. Amado hermano, ahí donde estás, amada hermana. El compromiso con Dios es personal y es voluntario. Nadie lo puede hacer por ti, es algo que cada uno de nosotros debe de hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, hoy que vamos a tomar la cena nos recuerda el precio eterno que pagó Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La cena nos recuerda, Señor, que Él tiene todo derecho, porque Él es el Señor, el Rey, el soberano. Señor, mira a tu pueblo, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, mi Dios obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y amado hermano, así como estamos orando, si hay algo que arreglar con el Señor, este es el momento. El Señor no quiere que solamente el día de la cena nos comprometamos con Él, sino que todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y amada hermana, cuando ya usted haya arreglado las cosas con el Señor, puede pasar a la mesa, tomar su pan y su copa y regresar a su lugar y seguir adorando al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo,
yo solo quiero seguir tu camino. Yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa.